Seguimos con este seminario y ahora vamos a escuchar al ingeniero agrónomo Javier Echazarreta de INTI, que nos viene a hablar acerca de cómo se avanza hacia la declaración ambiental de producto de carne vacuna argentina. Javier, buen día y adelante. ¿Qué tal? Buenas, un gusto y gracias por invitar al IPCBA. En este caso estamos haciendo un trabajo colaborativo con el INTA, el INTI y el INTA, en el cual, bueno, vamos a ir avanzando, pero a través del IPCBA, fondeado por el IPCBA, donde participan en relevamiento de más de 60 productores y 20 frigoríficos, tanto exportadores como algunos de mercado interno. En realidad, bueno, un poco lo que se llama de Declaración Ambiental de Producto, o EPD en inglés, ¿no es cierto?, como las siglas lo dicen. Esto es algo muy novedoso para la gente, digo, en el vocabulario de uso y costumbre. Es un vocabulario, digo, se incluye en la nueva agenda del productor agropecuario. Digo, en este ámbito están presentes los productores agropecuarios, pero está asociado, si ustedes se fijaron, en todas las presentaciones del día se habló de lo que es sustentabilidad. Sustentabilidad, estamos hablando no solo de aquel fenómeno que están relevando los consumidores, sino también el efecto que nos está ocasionando la producción agropecuaria. Digo, la sequía, el julio más caluroso de los últimos 100 años, digo, hay factores que se están presentando a partir del uso básicamente de derivados del petróleo en los últimos 100 años. Esto está reportado por el IPCC, yo no los puse estos slides porque no me parece, digo, tenía pocos minutos, pero eso es lo importante, digo, no solo sustentabilidad, estamos hablando del nuevo consumidor, que me van a escuchar decirlo en las próximas filminas, sino que sustentabilidad estamos hablando de cuáles son los impactos que nos están generando la producción agropecuaria. Sequías intensas, vamos a tener en los próximos años, y esto es relevado por expertos, sequías intensas, vamos a volver a tener sequías intensas, inundaciones, digo, fenómenos agroclimáticos muy severos, lo cual vamos a tener que estar preparados. Digo, esto es un poco el esquema que se viene trabajando. Cuando nosotros hablamos de declaración ambiental de producto, está asociado a lo que usualmente o en el común de la gente muchas veces se conoce, bueno, está huella de carbono, ¿no es cierto? Hablan de las huellas ambientales, huella de carbono, huella de agua. Bueno, declaración ambiental de producto incluye más impactos ambientales, porque no solo estamos hablando de huella de carbono y huella de agua. Cuando se produzca la transición energética, todos nosotros tenemos autos y se está produciendo y se está acelerando, van a aparecer otros impactos ambientales en la agenda que no los teníamos descritos previamente. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Hace 15 años más o menos el ozono era tapa de los diarios. Se empezó a resolver, se tomaron medidas paliativas para resolver el adelgazamiento de la capa de ozono y pasó a estar en la agenda la huella de carbono, ¿no es cierto?, las emisiones de gas de efecto invernadero. Y así sucesivamente, es decir, a medida que nosotros vayamos transitando un cambio tecnológico, vamos a empezar a ver otros impactos ambientales que no los teníamos relevados hasta el momento. O que no se conocían hasta el momento. Bueno, un poco vamos a ver cómo están evolucionando estas declaraciones ambientales de producto, cuál es la perspectiva que estamos avisorando de Argentina y qué está haciendo a través del proyecto del IPCBA, qué estamos haciendo junto con el INTA en estos aspectos. Bueno, en general, cuando nosotros hablamos del Programa Ambiental de Huellas Europeas, que es un programa que lo maneja la Comisión, digo, acá están apareciendo muchas reglamentaciones en los últimos tiempos, es decir, en los últimos 2 o 3 años, que impactan en el producto final, pero que es la carne, ¿no es cierto?, que se comercializa a través de los frigoríficos. Pero en realidad la carga ambiental o el impacto ambiental que llevan tiene mucho que ver con la producción agropecuaria, la producción primaria y la producción en campo. Entonces, si nosotros hacemos bien
las cosas en producción primaria, automáticamente vamos a tener un mejor resultado del producto final y se va a ver reflejado en el producto final, que es la carne. En general, el programa de huellas ambientales europeas, que es a través del cual se está hablando de, viene el arancel transfrontera, que es el arancel que quiere colocar la Unión Europea ya en varios eventos, digo que lo quiso colocar y lo va a colocar, lo empieza a colocar en industrias de alta demanda energética, es decir, el acero, el hierro, donde ahí empieza, habla de huellas ambientales de producto. Y ese producto, para hacer esos cálculos, se utiliza una metodología que se llama análisis de ciclo de vida. Esa metodología de análisis de ciclo de vida tiene dos normas que son 2 ISO, la 44 y la 40. Después hay otras normas que incluyen, a partir de eso, de esa metodología, yo puedo calcular la huella de carbono y otras huellas ambientales, como huella de agua o eutrofización, acidificación, otros impactos ambientales. En general, cuando nosotros hablamos de producción, ¿qué incluimos o qué alcance tiene y el estudio cómo nos llega, cómo llegamos a la carne final? Bueno, hay que utilizar, se incluye todo el proceso productivo, desde la producción, desde lo que es siembra, pulverización, fertilización, lo que es pasturas, etcétera, como un heredado o como una actividad propia de la producción de carne, ¿no es cierto? Y entendemos y se entiende todo el sistema y se incluye todo el sistema, todo el sistema agroganadero, digamos, la producción del alimento y la producción ganadera, los kilogramos de carne generados y producidos en el campo. En general, estamos hablando que en el estudio siempre tenemos incluido, se considera lo que es la cría, la recría y el engorde, y al final tenemos el animal de peso vivo que es faenado en los frigoríficos. Cuando nosotros analizamos, se empezó a hacer este trabajo, que es por eso es un trabajo muy integral entre el INTA y el INTI, porque incluye tanto la producción primaria como la producción industrial, y tenemos 2 institutos de alcances focalizados, uno en la producción de campo y otro en la producción industrial. Es por eso que nos asociamos para hacer este trabajo en conjunto. Acá tenemos un caso que trabajó muy bien, que en algún momento fue premiado, que es el caso del frigorífico Logros, donde incluyó producción primaria, la producción industrial y cuánto era o cuál eran los impactos ambientales del producto puesto en un consumidor en Europa, en Estados Unidos, si mal no recuerdo, y en otros lugares. Entonces hizo un análisis. En ese análisis lo realizaron Rodolfo Mongiovanni del INTA con Leticia Toninetti del INTI, ¿no es cierto? En este caso, yo les traje un caso que no lo pudieron presentar ellos, que trabajaron en un feedlot de Santiago del Estero de la empresa Biofarma y que tenemos autorización para presentarlo. Esto es para que ustedes tengan una idea del impacto, ¿no es cierto?, que generamos cuando obtenemos 1 kilo de carne de novillo. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto medioambiental que tenemos en 1 kilo de carne de novillo y cuál es el impacto que realiza o la carga que tiene la vaca y la carga que le aporta el toro? Eso entendiendo que el toro se diluye en la cantidad de pajuelas si fuera sin inseminación o la cantidad de repaso que tenemos, por eso es la baja incidencia. En esta situación nosotros lo que se evidencia es que el novillo como carne tiene una carga ambiental significativa, pero la vaca también aporta. Yo para terminar teniendo un ternero y un novillo tuve que haber tenido la vaca que me genera la cría, y esa vaca también es valorada a través del subproducto, es decir, la faeno para obtener carne, pero también tiene una carga ambiental hacia el novillo. En general, si ustedes lo analizan, preguntan, ¿cómo viene el impacto ambiental? ¿Cuál es la carga o cuáles son los hotspots, se llama, o los puntos críticos cuando uno hace este tipo de análisis? Bueno, el hotspot más importante es
fundamentalmente las emisiones de gas efecto invernadero o el metano generado de parte de la fermentación entérica. Después tenemos aspectos relacionados con los alimentos, con la gestión del estiércol, qué gestión estoy haciendo. Digo, eventualmente si yo tuviera un feedlot y utilizo todo ese estiércol para obtener y lo utilizo para obtener energía, como en algún caso pasa, este punto no tendría casi incidencia. Y después tenemos el efecto de los transportes en la cadena de transporte de suministros, fundamentalmente suministros que me vienen hacia el campo, y cuando yo lo analice en producto final en la carne, voy a tener el suministro de la carne del campo hasta el frigorífico y voy a tener que incluir los kilogramos de desbaste. Es decir, que no es directo, pero se supone que cuanto más eficiente soy productivamente y hago mejor las cosas, seguramente tenga mejores resultados ambientales. Si ustedes quieren ver los números, bueno, aproximadamente hicieron una comparación entre el análisis, porque esto también está en boca de todo el mundo, que se hace el análisis con secuestro y sin secuestro. Entonces, el secuestro famoso, el secuestro de carbono, es bastante amplio el concepto. En este caso, se utilizó el secuestro de carbono se calculó el secuestro de carbono de los suelos, del suelo que se utilizó en la metodología del IPCC, es decir, en la parte que nosotros conocemos, en los primeros centímetros del suelo, nosotros tenemos cierto carbono retenido. Si hacemos bien las cosas y mantenemos ese carbono contenido en el suelo, lo que vamos a tener es una disminución en las emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, bueno, si yo incluyo un secuestro sin secuestro, les da 13 kilogramos de dióxido de carbono por kilogramo de peso vivo en la tranquera del campo. Y después 11,41 con el secuestro por kilogramo de peso vivo en la tranquera del campo. Esto, básicamente, yo bajé los datos a kilogramo de peso vivo. Utilicé estos datos porque son los que a ustedes les interesa. Digo, estamos focalizados en la producción a la tranquera. Y después, si usted, como este estudio que tanto Rodolfo como Leticia trabajaron sobre biofarma, era sobre el feedlot, acá ustedes tienen cuánto, en la etapa de feedlot, cuánto es el aporte o las emisiones de gas de efecto invernadero del feedlot, que representan más o menos el 12% en ambos casos, y que tienen una diferencia por secuestro del 10%, es decir, por el secuestro que yo obtenga básicamente del manejo de los alimentos. Por eso dan los alimentos como una situación, digo, favorable en el sistema global. Si lo quisiéramos comparar, porque muchas veces, bueno, ¿cómo va la Argentina en estos aspectos? ¿Es competitiva la Argentina? La verdad que los resultados que tenemos de varios estudios, digo, de varios impactos ambientales, no solo de huella de carbono como hicieron tanto Rodolfo como Leticia, sino otros estudios como en algún momento el IPCBA realizó de huella hídrica y de huella de agua. Bueno, lo que vemos siempre es que la Argentina tiene condiciones ambientales, agroclimáticas, competitivas, muy favorables. Naturalmente somos competitivos, entonces eso hace que requerimos menor cantidad de fertilizantes, menor cantidad de insumos, además de los aspectos económicos, ¿no es cierto?, que están relacionados para potenciar el menor uso, pero también las condiciones agroclimáticas que tenemos presentes y naturales, tenemos esa situación. Como también un factor preponderante en esto es lo que se llama cambio de uso de suelo. La Argentina, la mayor parte de la superficie que tenemos de producción ganadera, o la producción ganadera, se da la mayor cantidad de superficie sin cambio de uso de suelo los últimos 20 años. Eso, si lo comparásemos con países como Brasil o como otros países de Europa, ahí hay presencia o hay una carga, digo, del cambio de uso de suelo. El cambio de uso de suelo genera
emisiones de gases de efecto invernadero. Y el IPCC, en este caso que uno utiliza ese tipo de metodologías, lo que hace es incluirlas. Y si nosotros la comparásemos, bueno, hay fuentes en Estados Unidos, la Argentina estaba un 43%, después el caso de Logros, que fue publicado el 2022, está en un 4%, es decir, es despreciable, digo, o es casi el mismo dato. Después tenemos algún caso respecto que se da en Sudáfrica en comparación. Lo que pasa es que a veces es difícil el momento que se hizo y la metodología que se utilizó de cálculo. El mercado argentino, básicamente declaraciones ambientales, o qué estamos trabajando en declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales, la huella de carbono es una declaración ambiental pero de carácter incompleto. ¿Por qué? Porque yo puedo estar reduciendo las emisiones de gas de efecto invernadero, como va a pasar en el futuro con algunos aspectos productivos, pero a su vez puedo estar y tengo implicancia en otros impactos ambientales. Entonces, lo importante o lo que está trabajando o tiende a trabajar Europa es un paquete de impactos ambientales, cuestión de que yo no reduzca uno en detrimento de otro, que lo que haga es no tener un efecto doble. Y además porque los otros impactos ambientales en general tienen carácter más del ámbito regional. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, huella de agua, es un impacto que más que de carácter global tiene carácter impacto regionalmente en la zona, en la cuenca hídrica. Entonces eso hace que el impacto lo asumamos nosotros mismos, es decir, por eso es importante hacer el análisis de varios impactos ambientales a la vez. En esa línea, Europa está perfilando, o a nivel global, ustedes ven eso, el crecimiento exponencial. En general lo que se evidencia en este tipo de crecimientos es sobre productos finales, es decir, debería ser sobre la carne final. El crecimiento es de registro y publicación. Hasta la fecha estamos hablando de que la huella de carbono y otros impactos ambientales son de autodeclaración, es decir, que a mí no me obliga a nadie a declararlos, pero se estima o potencialmente se estima que en los próximos años sea de carácter mandatorio. Sí lo es en carácter mandatorio los productos o los productos de la construcción en Europa. Es decir, Europa va transitando, primero coloca los productos del acero, después los productos de la construcción, después vienen los alimentos. Y si quieren defender, o tratar de preservar su mercado interno, lo que van a tratar de hacer es tener barreras técnicas al comercio. No estamos hablando de barreras pararancelarias, estamos hablando de barreras técnicas al comercio. Ninguna de este tipo de herramientas, las emisiones de huella de carbono que pueda solicitar Europa que se declaren al ingreso en frontera, no pasa por una barrera paraarancelaria. Porque si fuéramos a un panel, si nos llevaran a un panel de la Organización Mundial del Comercio, ¿quién se va a oponer a la contaminación ambiental? Dígame, ¿qué técnico va a hablar en contra? Entonces, esto pasa por ser una barrera técnica al comercio. Lo que pasa es que por ahora es en carácter de autodeclaración. Y porque todavía el trato de nación más favorecida todavía no tienen todos los productos. En esa línea, por ejemplo, Estados Unidos está destinando una deuda externa para que en los próximos 10 años todos sus productos de la construcción tengan declaración ambiental de producto. ¿Qué va a pasar? Cuando ellos tengan su declaración ambiental de producto, cuando quieran importar le van a exigir al exportador del otro país: tenés tu declaración ambiental de producto, no lo tenés, no puedes ingresar, o si no te aplico una sanción arancelaria, es decir, una mayor tasa arancelaria. Esta es el crecimiento de los operadores, porque en los últimos años lo que se ha visto que como ha habido crecimiento de operadores se llama a aquellas entidades que lo que hacen es certificar. Lo que se evidenció en Europa, un crecimiento significativo. Y en línea con eso, el programa ambiental de huellas europeas lo que se enfocó es la regulación, para que lo que diga el operador A sea igual que lo que diga el operador B,
que no haya diferencias. Che, yo consideré el secuestro y el otro dice, no, yo consideré el secuestro, le coloqué bonos, compensé carbono, etcétera. Como todavía esto es un mercado un poco desconocido, digo, en el mercado esto es desconocido para todos nosotros hasta que nos metemos en el tema, empieza a ocurrir esto. Para evitar esto, ya la Unión Europea tomó la medida del Programa Ambiental de Huellas Europeas. Y eso lo dirige la Comisión Europa. Así que, y está en línea con lo que está pidiendo requerimiento ahora de la validación, vendría a ser libre de la provisión de productos de origen tipo de ganadería y de la cadena de la soja, de lo que es de libre deforestación, que eso viene asociado a lo que es el IPCC, el cambio de uso del suelo, la deforestación, etcétera. Digo, está todo asociado. Lo que sí está ocurriendo ahora gravemente, en forma acelerada, es la aparición de normativas que están regulando todo esto. Si ustedes ven cómo crece, en Europa crece porque es de carácter mandatorio las declaraciones ambientales de productos de la construcción, infraestructura, pero después el tercer ítem es alimentos y bebidas. Esto está asociado, este crecimiento de registro y publicaciones, en el tercer ítem de alimentos y bebidas incluye la carne bovina. Es decir, que tenemos que estar atentos, esto es lo que se viene, estamos a tiempo y podemos verlo. ¿Cómo es la situación en Argentina? Bueno, se hizo un trabajo de qué están haciendo las empresas en Argentina. Intervinieron en un relevamiento 41 empresas que están trabajando en esta línea de conocer sus impactos ambientales en la producción de sus productos. El 83% de ese relevamiento participaron 41 empresas que son activas en estos trabajos. El 83% son empresas que producen alimentos o bebidas, más alimentos le diría, casi todas producen alimentos. Después, un 2% está asociado a lo que es tecnología, generación puede ser de energías limpias, como generación de energía eólica, generación de energía fotovoltaica. Y después hay un 15% de esas empresas que se consultaron son de productores de alimentos balanceados, es decir, son proveedores de ustedes, proveedores de sus cadenas o de otras cadenas cárnicas. Entonces, realmente lo que está pasando es, en la Argentina, esto se está evidenciando que está asociado a la balanza comercial que tiene el país. ¿Por qué lo hacen? Se preguntó por qué lo hacen. Bueno, muchos lo hacen por un fenómeno de marketing o de consultas, otros para mejorar su imagen corporativa, otros lo hacen porque es la política ambiental que tiene la compañía, ¿no es cierto? Y otros lo hacen para mejorar la competitividad. En general, lo que se evidencia es que están asociados a las empresas están focalizadas en mantener los mercados que están proveyendo y ampliar el alcance y ampliar los mercados, ampliar los clientes. Como las declaraciones ambientales de productos son una por cada producto que producen las empresas, muchas veces producen carne refrigerada envasada al vacío y después producen, por ejemplo, otro producto, como puede ser un producto procesado, como un chorizo o cualquier otro embutido, etc. Entonces, cuando se hace el análisis, ninguna empresa de todas las que hacen el estudio, 42% no está pensando en certificar, pero lo está haciendo ya, es decir, que tiene un tramo hecho del camino, que es significativo. Hacen el cálculo, de esas 41 hacen el cálculo, pero no lo certifican. Pero estamos hablando que el otro 60% de las empresas ya están pensando en certificar. Es decir, están pensando en un producto, muchas, 17, ahí tenemos los tercios, 17 un producto, de 2 a 5 productos tener 24 y un 20% de tener más de 5 productos. Y esto realmente, si ustedes me preguntan, es una señal, porque si la industria está enfocada en estos temas,
después la industria automáticamente, como todos los sistemas de proceso de calidad que ocurren después, aguas arriba, digo, a ustedes o a los productores primarios o a otros proveedores, les van a estar pidiendo su declaración ambiental de producto. Esto es lo que se viene, digo, respecto al aspecto ambiental. Y un tema que nos sorprendió, porque nosotros, bueno, dijimos, es solo balanza comercial y estábamos, digo, son exportadores, las empresas están mirando en el mercado externo, etcétera. Que nos sorprendió para bien es que cuando se hizo el relevamiento, es que el 60% de aquellos que están pensando en incorporar este tipo de metodologías y de certificaciones es para el mercado interno. Eso quiere decir que ellos están evidenciando, están percibiendo, la industria está percibiendo que hay un nuevo consumidor también en la Argentina, que se viene desarrollando, que la juventud, un poco lo que viene explicando Adrián, ¿no es cierto? El nuevo consumidor que está pidiendo, digo, las redes sociales, etcétera. Entonces viene un nuevo consumidor y esto nos lo van a pedir internamente los consumidores. Seguramente, porque cuando empiecen a ofertarle productos con declaración ambiental de la responsabilidad, etcétera, los consumidores automáticamente, yo calculo, salvo aspectos coyunturales de precio, etcétera, van a empezar a requerir este tipo de productos. Bueno, ¿qué impactos? Y esto es un poco el proyecto que tenemos con el IPCBA, que empezamos hace aproximadamente un año. Estamos ahora en ejecución y se está haciendo el cálculo. ¿Qué impactos se están evaluando? Cambio climático, lo que usualmente conocen como huella de carbono. Esos son las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo llaman cambio climático porque es la nomenclatura que están definiendo en el Programa Ambiental de Huellas Europeas. Agotamiento de la capa de ozono. Sí, ya termino. Agotamiento de la capa de ozono. Estamos hablando de que es un fenómeno que aparentemente no hay impactos nuevos, se está reduciendo, se está volviendo a los niveles que teníamos de capa de ozono de años previos. Y en el 2063, entre el 2053 y 2063, se estima que va a estar cerrado el agujero. Después, acidificación. Ese es un fenómeno que se produce por el uso fundamentalmente de algunos productos, ¿no es cierto?, en lo que es la disminución o el cambio de pH en los suelos. Eutrofización. Eutrofización, esto es un fenómeno muy significativo en países donde hay alto uso de fertilizantes, porque esos fertilizantes no es que solamente quedan en el suelo, van al suelo y tienen escurrimiento superficial o tienen lixiviación, etcétera, o van a las napas, entonces se están produciendo que aumenten las concentraciones de nitrógeno y fósforo y aparecen hongos, etcétera, y bacterias y algas en los cursos de agua, lo cual afecta todo lo que es el medio ambiente, por eso se miden. Después, formación fotoquímica del ozono. La formación fotoquímica del ozono es un nombre bastante rimbombante, básicamente es el smog fotoquímico, lo que pasa en México, lo que pasa en Santiago de Chile. Digo, se da en situaciones que son climas bastante más secos y contaminación o smog fotoquímico, contaminación, son derivados fundamentalmente de lo que es transporte y también de los procesos industriales. En este caso, en la Argentina, la verdad que no tenemos grandes niveles y ahí somos muy competitivos respecto a ese impacto ambiental. Después tenemos lo que llaman agotamiento de recursos abióticos, tanto de combustibles fósiles, fundamentalmente porque los combustibles fósiles están asociados al uso del petróleo y son insumos que no son renovables. Y después abióticos, minerales y metales, que eso es lo que se viene. Digo, si yo uso litio, si yo utilizo otros insumos energéticos para reemplazar el uso del petróleo, me va a ver reflejado en ese impacto ambiental. Digo, a la ganadería, a la producción ganadera, agrícola, no tiene grandes impactos, pero digo,
esto es lo que el Programa Ambiental de Huellas Europeas está evaluando y está bueno que mostremos algunos, digo, como puede ser que nos juegan contra las emisiones de gas de efecto invernadero, los otros impactos ambientales posiblemente nos jueguen a favor. Entonces digo, necesitamos tener esos datos para valorarlos. Y el consumo de agua, bueno, un poco esto es, para finalizar, es el proyecto que venimos ejecutando con el IPCBA. Esta es la distribución de los productores agropecuarios. A mi izquierda, ¿no es cierto?, tenemos la distribución de los productores agropecuarios que tenemos relevados, identificados que están participando en el relevamiento, y bueno, y estos serían las empresas frigoríficas que vienen participando del relevamiento. Con esto vamos a tener un mapeo bastante sensato y vamos a tener datos para poder establecer cuáles son los parámetros aproximados de Argentina. Bueno, así que muchísimas gracias, estamos a disposición.